Esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra que Dios puso en mi corazón y el título que le puse a mi mensaje es La voluntad de Dios o la mía. El primer capítulo de la Biblia nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nuestra semejanza de Dios no es física, sino espiritual. Dios, además de darnos un cuerpo, nos dio un espíritu, un alma, que es la esencia de nuestro ser. Lo que somos lo expresamos a través de nuestro cuerpo. Dios es espíritu. A la semejanza de Dios, nosotros tenemos un espíritu. Dios tiene mente. A la semejanza de Él nos dio una mente. Dios tiene voluntad y nos dio una voluntad. Dios tiene emociones, sentimientos y nos hizo a su semejanza. Tenemos emociones y sentimientos. Dios nos hizo conscientes y responsables. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestras actitudes. Somos responsables de nuestras reacciones, de cada palabra que decimos con nuestra boca. Somos responsables ante nosotros mismos, nuestra conciencia, y ante los demás. Y sobre todo, somos responsables delante de Dios, a quien un día debemos rendir cuentas de todo. Nosotros vivimos en este planeta Tierra, rodeados por una naturaleza admirable. Y nuestro planeta está en medio de un universo tan vasto y grandioso que nos deja cada día más maravillados. Toda la creación proclama que existe un creador, un Dios muy capaz, muy inteligente y todopoderoso, que creó todas las cosas y las mantiene en su lugar, que da vida a todos los seres vivientes y las va reproduciendo. Su creación continúa con cada pájaro que nace, con cada flor, con cada ser humano, con todo lo que hay de vida en la naturaleza. Su creación tiene un funcionamiento ecológico extraordinario y en un perfecto equilibrio. Con razón dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, ¿qué dijo? No hay Dios. La verdad que hay que ser necio para decir que no hay Dios. Dios, siendo el creador del universo,
y del planeta Tierra, es el único dueño legítimo de todo lo que Él creó. Y como dueño, tiene el derecho de ser obedecido por todos los seres que Él creó. La naturaleza obedece a Dios de un modo natural, diríamos entre comillas automático. Un árbol no tiene conciencia, no tiene mente, no tiene voluntad, pero obedece según su especie y reproduce lo que Dios puso, la vida que Dios le dio. Y así con toda su creación. La naturaleza obedece a Dios de un modo aconsciente. Invento una palabra si no hay. Aconsciente significa sin conciencia, no inconsciente, sino aconsciente, avoluntario, porque no tiene voluntad. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos el deber de obedecer a Dios de un modo inteligente, consciente y voluntario. Somos responsables de hacer su voluntad, de conocer su voluntad y acatarla. Dios nos dio una voluntad y espera de nosotros que hiciéramos un uso correcto de nuestra voluntad. Dios nos dio libertad para que hiciéramos un uso correcto de nuestra libertad. ¿Qué es hacer un uso correcto de nuestra libertad? Es obedecer a Dios voluntariamente, inteligentemente, de buena gana, de corazón, no por imposición. Dios le dio al primer hombre que había creado, Dios le habló al primer hombre que había creado, que podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Adán entendió muy bien lo que Dios le dijo. Le comunicó Dios su voluntad a través de su palabra. Y sabemos que Adán lo entendió bien porque cuando Dios le dijo eso a Adán, todavía Eva no existía. Cuando Eva nació o existió, fue creada, Adán le explicó esa restricción. ¿Cómo lo sabemos? Porque Eva se lo explicó perfectamente a la serpiente cuando la tentó. Digo, no, Dios dijo que no comamos de aquel árbol. Y si comemos, vamos a morir. Pero observen que cuando Eva quiso comer finalmente del fruto prohibido, Dios no se lo impidió. Cuando alargó la mano para tomar de aquel fruto, Dios no le pegó en la mano. Porque Dios es respetuoso de la voluntad del hombre y de la mujer que Él creó. Cuando Eva le dio a Adán de ese fruto, Dios no se interpuso entre Adán y Eva, como diciendo, no, Adán, no, te dije que no. No.
lo dejó pecar libremente. Dios no nos obliga a obedecerle, no nos impone su voluntad, pero es inevitable que suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios se lo advirtió a Adán. Le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mal uso de nuestra libertad tiene consecuencias. Llegará el día que Dios nos pedirá cuentas de todas nuestras acciones. Como se lo pidió a Adán al poco tiempo, le dijo: ¿qué hiciste? La Biblia nunca dice que Dios le dio al hombre libre albedrío. La expresión libre albedrío no existe en la Biblia. Es una falacia, una mentira. Es un término que nace en la filosofía, no en la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 30:19, ¿qué dice? Dios nos dice por medio de Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, pues os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ve lo que dice la frase que sigue. No le dice: bueno, entonces elijan libremente, hagan lo que quieran. No, le pongo delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora viene el mandamiento. ¿Cuál es? Escoge pues, ¿qué? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. No le dijo: escoge lo que quieras. Nosotros podemos decidir, somos libres, pero debemos saber que si escogemos bien, nos irá bien, y si escogemos mal, nos irá mal. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, Dios le dice a Noé, Génesis 6, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Y aquí viene el mandamiento: hazte un arca de madera de gofer. Y le dio todos los detalles y medidas que debía tener el arca. ¿Qué era el arca? Un barco grande en medio de las montañas. Parecía ridículo. Y el versículo 22 del mismo capítulo, miren lo que dice. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Esto es obediencia completa. Dios no le obligó, le ordenó. Y Noé obedeció. Se burlaron de él. Durante 120 años, finalmente el diluvio llegó. Noé hizo la voluntad de Dios y se salvó él y su familia.
y todos nosotros. Amén. Porque estuvimos en ese barco, porque uno obedeció. Nunca te metas a hacer lo que Dios no te mandó. No solo hay que hacer lo que Dios nos manda hacer, sino no hacer lo que Dios no nos manda hacer. Como los de la Torre de Babel, Génesis 11. En el versículo 4, estos hombres de aquella región dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Quién les pidió que hicieran una ciudad y una torre? Dios no. Dios le había dicho a Adán y a Eva, se lo había dicho a Noé cuando bajaron del arca: llenen la tierra, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Dios quería que los hombres crecieran, se multiplicaran y se esparcieran por toda la tierra. No que hagan una ciudad y una torre. Así que Dios descendió y confundió la lengua para que ninguno comprendiera lo que hablaba su compañero. Dios es soberano y en su soberanía, cuando quiere, Él puede intervenir con los planes humanos y desbaratarlos. Dice el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, dejaron de edificar la ciudad. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Un día Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Moisés, a sus 40 años, se autopropuso como líder de su pueblo Israel. Mató a un egipcio que maltrataba a un israelita y lo enterró en la arena. Y como decía Kit Benson, parece que le dejó una mano afuera de la sepultura porque lo descubrieron. Al otro día, al ver a dos judíos peleándose entre sí, los quiso apaciguar. Y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto sobre nosotros por príncipe y juez? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés se dio cuenta que su crimen había trascendido y se escapó de Egipto, fue a la tierra de Madián. Y allí se casó, allí apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro. 40 años vivió en el desierto. Y a sus 80 años Dios lo llama para enviarlo a Egipto. Moisés estaba tan frustrado por lo que había pasado 40 años antes que no quería ir. Dios le dice: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés le pone 4 excusas. ¿Quién soy yo?
Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, el nombre de tu Dios, ¿qué le responderé? Tercera excusa, ellos no me creerán que vos me hablaste. Y la cuarta, ay, yo no tengo facilidad de palabras. Pero finalmente obedeció y fue. Hermano, hermana, cuando Dios te dice anda, es mejor que no le pongas excusas y que vayas. Amén. ¿La voluntad de Dios o la mía? A los 40 años era la voluntad de Moisés, no era el tiempo de Dios. A los 80 años era la voluntad de Dios y no era la voluntad de Moisés, pero finalmente se rindió a la voluntad de Dios. Saúl fue el primer rey sobre Israel. Empezó bien, pero terminó mal. En cierta ocasión el profeta Samuel le había dicho frente a la guerra contra los filisteos: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que debes hacer. Saúl esperó 7 días. Y como Samuel no llegaba, él mismo, Saúl, hizo el sacrificio para empezar la guerra. Y llegó Samuel justo después que terminó el sacrificio. Y Samuel le dice: locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová. En la guerra contra Amalec, el profeta le dijo: está atento a las palabras de Jehová. Destruye todo, hombres, mujeres y animales. Saúl no obedeció. No destruyó todo, sino la mayor parte. Una obediencia incompleta es desobediencia. Tomó vivo al rey y perdonó a lo mejor del ganado, vacas y ovejas. No, para el sacrificio a Jehová. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿La voluntad de Dios o la mía? Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y Jonás se tomó el barco para ir a Tarsis. No hace falta un barco para ir a Nínive, porque no está en el mar ni a la orilla del mar.
había que ir por tierra, pero él fue para el otro lado. ¿Por qué? Porque los asirios eran los enemigos de Israel. Y Jonás no quería ir porque conocía a Dios. Y si yo voy y predico que Nínive va a ser destruida y esta gente se arrepiente, Dios no los va a destruir. Él quería que Dios destruyera a Nínive. Y ustedes conocen la historia. La tempestad del barco se hundía y finalmente él dijo, no, es por mi culpa, échenme al mar. Prefería morir. Y ahí lo tragó un gran pez. Claro, desde la barriga del pez cualquiera promete obediencia. A veces estamos en situaciones apremiantes. Y le prometió que iba a ir. Bueno, el pez lo llevó hasta la orilla y lo vomitó. Y se fue, sin gana, pero fue. Y predicó. ¿Qué predicó? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Nínive va a ser destruida. Ni dijo arrepiéntanse. No. Solo anunció, cumplió en parte. Y desde el rey hasta el último habitante se arrepintieron, hicieron ayuno. Y Dios les perdonó. Estaba con una bronca el profeta. Se deprimió. Nínive se convirtió, pero Jonás no. Quería morirse. Bueno, y así tenemos historias en la Biblia, los que obedecieron, los que no obedecieron, los que obedecieron a medias, desobedecieron a medias, hasta que llegamos a Jesús. El primer hombre fue Adán. El segundo hombre, dice la Biblia, que es Jesús. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, tenemos una frase hermosa de Jesús. Dice él, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Juan 6, 38. Dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y miren esta frase. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hebreos toma un texto del Antiguo Testamento, del Salmo 40, Hebreos 10, 5 al 7, dice así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Vos tenés un cuerpo igual que el de Jesús. Me preparaste cuerpo. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no la mía. El momento más tremendo fue en el Getsemaní, cuando vio esa copa. Y Jesús oró: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué había en esa copa? Todos tus pecados y los míos, y de toda la humanidad. Toda la maldición que tú y yo merecemos, y toda la humanidad. El santo, el bendito, el que no conoció pecado, la tenía que beber y luego ser tratado como si él fuese el responsable de todos los pecados cometidos en el mundo. Por eso fue a la cruz. No era fácil, pero él dijo: Padre, si es posible. Hijo, no es posible. Para salvar a María, a Margarita, a Pedro, a Juan, a Luis, la única forma es que la bebas y que seas crucificado en lugar de ellos. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese Jesús a quien amamos, a quien admiramos, ante cuya persona quedamos maravillados, está dentro tuyo, dentro mío. Amén. Debemos hacer uso correcto de nuestra voluntad. Es decirle a Dios: renuncio a hacer mi voluntad. Abrazo tu voluntad. Tu voluntad es siempre mejor que la mía. Y debemos decir como Pablo: ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Yo hago un uso correcto de mi voluntad, consciente y responsablemente, libremente, acepto la voluntad de Jesús como mi voluntad. Me someto a Él y digo: ven, Cristo, a hacer la voluntad del Padre en mí. Amén. Yo estoy con Cristo crucificado. Y al decir yo, incluye mi voluntad crucificada para que sea hecha la voluntad de Dios. Hay momentos y situaciones difíciles en la vida que no es tan fácil decir amén a la voluntad de Dios.
A mí me gustaría a veces modificar un poco la voluntad de Dios. Qué necio, qué necio. Modificarla. Eso le pasó a Jesús en el Getsemaní. El texto bíblico dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. En esos momentos donde es difícil decir amén, póstrate al igual que Jesús sobre tu rostro y orá más intensamente. Amén. Y el mismo texto en Lucas 22 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A veces hay agonía, hay lucha. No la ignoremos, la lucha ni la agonía. Somos humanos. Jesús no se disfrazó de hombre, se hizo hombre. Por eso sufrió. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en el Getsemaní. Y a vos te va a pasar lo mismo o algo mejor. El Padre puede enviarte un ángel del cielo en los momentos difíciles de oración para fortalecerte. O puede enviarte al mismo Señor Jesús para estar a tu lado y fortalecerte. Aleluya. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Voy a decir 3 cosas muy sencillas, pero es lo que aprendemos en la palabra. Conocemos la voluntad de Dios por la palabra de Dios, por sus mandamientos. Sus mandamientos nos revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Segundo, por el Espíritu Santo. Tenemos un Dios vivo que nos habla y nos puede mostrar su voluntad en lo personal y particular. Yo tenía 18 años, quería ser ingeniero. Fui a la facultad a hacer un año el curso de ingreso, en ese tiempo era así. La facultad vieja, Las Heras y Pueyrredón. Y cuando salí, un día, mitad de año, cruzando la avenida Pueyrredón, que en ese tiempo era doble mano, en el medio había una plataforma y me paré ahí para esperar que pasen los autos y cruzar la otra mitad de la avenida. Estando ahí, escucho una voz detrás mío, voz audible, que me dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Fue tan real la voz que yo me di vuelta para ver quién me había hablado. No había nadie, estaban pasando los autos. Inmediatamente supe que era el Señor. Llegué a la vereda. Hice un luto de
1 minuto, 2 minutos. Me gustaba mucho matemáticas, física, pero entendí la voluntad de Dios. Yo quería predicar, ya era predicador, pero quería ser ingeniero y predicar. Eso me lo dijo a mí, no se lo dice a todos. A alguno le dice, quiero que seas ingeniero, a otro le dice, quiero que seas médico, a otro le dice, no quiero que seas médico. A mí me dijo así. Así que dije amén. Y en la vereda le pedí a Dios 2 cosas. ¿Cómo le explico a mi papá que Dios me habló? Mi papá no era carismático, era hermano libre. Yo tampoco era carismático, pero Dios le habla a los que no son carismáticos para que lo sean. ¿Cómo le explico? Y la segunda cosa que le pedí, Señor, ¿no me permitís terminar el año de ingreso? Para que sea de buen testimonio, no digan que dejó, yo estaba en la mitad del año, me iba bien, me faltaban los segundos trimestrales y después los últimos. ¿No me dejas terminar el año y después dejo? Y yo sentí paz y como que el Señor me decía, dale, sí. ¿Cuál es mejor? ¿La voluntad de Jorge o la voluntad de Dios? Ya sabemos cuál es la respuesta. Yo trabajaba, ganaba muy bien. Llevaba la administración, la contabilidad en una fábrica de calzado con 40 obreros. Yo manejaba todas las finanzas. Y era pastor. Y los hermanos de la iglesia, Juan Gulerián, Alfredo Bartabedián y varios otros, me dicen, Jorge, ¿podés dejar tu trabajo para dedicarte totalmente al pastorado? Yo era soltero, vivía con mis padres. Dije, bueno, voy a orar. Lo que Dios me diga, voy a hacer. Y Dios me dijo, sí. Yo no te salvé, no te llamé para que estés tantas horas trabajando ahí. Amén. Así que por la palabra y por el Espíritu Santo, Dios habla, Dios es un Dios vivo. Amén. Y tengo que agregar por el consejo de los pastores. También Dios muestra su voluntad. Por eso dice en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores. Tengo que terminar. Romanos 12:2, hay un texto que me encanta. Lo conocen ustedes. Dice Pablo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene estas 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta.
Es bueno perdonar al que me ofendió. Es agradable. Aunque a veces no tenemos ninguna gana de perdonar, pero después disfrutamos la obediencia. Es perfecta. Le hace bien al que perdona, lo libera de resentimiento y amargura y también libera al ofensor. Trae paz entre las personas. Es bueno amar al prójimo. Es agradable, es perfecto. No hay nada superior en las relaciones humanas que amar al prójimo como a uno mismo. Es horrible pecar. Tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Es horrible robar. Te convierte en un ladrón. Qué feo es mentir, hablar mal de otros, decir malas palabras. Qué feo es ser avaro, tacaño. Qué lindo es ser generoso, ayudar, regalar al necesitado. Qué lindo es una persona humilde y qué feo es el fanfarrón, el orgulloso, soberbio. Qué horrible es pelear, discutir, tener celos y envidia. Qué lindo es cuando los hijos obedecen a los padres. Que el marido trate a su esposa con amor, con respeto y amabilidad. Qué linda es una mujer, una esposa que honra a su marido y le habla con respeto. Qué feo es un marido violento que grita, que insulta, que amenaza. No hay nada más hermoso que vivir según la voluntad de Dios. Amén. No se conformen a este siglo. No se parezcan a la gente del mundo, sino transfórmense por la renovación de su entendimiento para que experimenten la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y termino con Hebreos 13, 20, 21. Así termina la epístola a los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes, subrayo, haciendo Él en ustedes
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un Dios de paz. Tenemos un Dios de poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Tenemos un gran pastor. Tenemos un Dios de pacto. Es un pacto de sangre. Tenemos un Dios que nos capacita para hacer su voluntad. Y Él habita en nosotros para hacer lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dale la gloria al Señor.